A continuación, a través de una mesa de experiencia sobre la importancia del liderazgo en el desarrollo de una cultura de excelencia, moderada por don Óscar Moracho, socio director de Innova Salud y exgerente del Hospital de Zumárraga, vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de 3 hospitales que se han destacado por haber demostrado ser líderes por la excelencia en su gestión, al formar parte del exclusivo grupo de organizaciones que ostentan un sello de excelencia europea en su nivel 500 puntos FQM. Estos hospitales estarán representados por sus gerentes, como no podía ser de otra manera, por lo que tenemos el honor de contar con doña Carmen Ferrer Arnedo, directora gerente del Hospital de Guadarrama, don Jordi Puyol Colomer, director general del Hospital Plató, y el señor Álvaro de la Parra, que excusa su asistencia, estará sustituido por don Jesús María Rodríguez Alejandre, el gerente adjunto del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Adelante, Óscar. Hola, pues buenos días a todos. Encantado de estar aquí con todos vosotros y además en unas jornadas que me hacen ilusión porque llevamos unos años que parece que el único objetivo es el presupuesto, ¿no? Con que llegue el presupuesto parece que ya está todo hecho. Y palabras como la excelencia o el liderazgo pues dan un poco pudor y a algunos incluso les parece que es más poesía que gestión, ¿no? La gestión es conseguir las cosas, el presupuesto es una de las herramientas, pero la salud es lo que nos mueve, lo que tenemos que mejorar continuamente y para eso, como bien sabéis, el modelo de excelencia, el modelo FQM, es una herramienta pues insustituible. Yo me encontré con el modelo hace 18 años ya, estaba recordando cuando estaba yendo a mi amigo Costa y bueno, lo he estado sufriendo y disfrutando durante todo este tiempo. Sufriendo porque todos los que sois víctimas del modelo se sufre también con él, porque es riguroso, es exigente, nos pide muchas cosas y no te deja relajarte nunca diciendo ya lo hago suficientemente bien, todo es un camino hacia y lo disfrutas porque la verdad que merece la pena dar rendimientos y se consiguen cosas, ¿no? En mi experiencia también de estos 18 años, que el único mérito es ser mayor ya, pues es el habernos encontrado la primera dificultad o la mayor dificultad las primeras veces que nos evaluamos con el liderazgo, precisamente, ¿no? En el resto de cosas, pues sabíamos rellenar un poco la memoria, sabíamos lo que hacíamos, sabíamos cómo organizarnos, pero cuando nos encontramos con el liderazgo, entre el pudor cultural que tenemos con la palabra, ¿no? Porque parece que líder es, pues aparte de Mahatma Gandhi y alguno más, pues pocos hay, pues nos da cierto cosquilleo mental, el liderazgo. Y luego, la verdad, lo mal que lo hacíamos, lo poco que lo gestionábamos, lo poco que lo sistematizábamos y la confusión tremenda que teníamos entre liderazgo y cargo, pues nos hacía rellenar como podíamos las cosas, ¿no? Poco a poco pues fuimos aprendiendo como todo, vimos que el liderazgo realmente es la grasa del sistema, es el lubricante que permite que cualquier otro criterio se pueda poner en marcha. Vimos que como en cualquier otro sistema transversal, como la comunicación, como la mejora continua, es imposible hacerlo perfecto, nunca llegaremos a hacerlo suficientemente bien y no queda más remedio, como dice el modelo, que aprender, mejorar, innovar y cambiar las cosas para poco a poco ir mejorando eso. Y ahora estamos totalmente convencidos que el liderazgo no solamente se puede, sino que se debe gestionar y mejorar. Bien. Hoy tenemos afortunadamente 3 ponentes que no es que nos vayan a hablar teóricamente del liderazgo, sino que han conseguido en sus organizaciones un nivel de más de 500 puntos, con lo cual tienen que haber tenido liderazgo, han liderado este proceso o por lo menos han sido parte del equipo que lo ha liderado, creemos más en equipos que en personas, y nos van a contar fundamentalmente su experiencia con sus luces y sus sombras en esto. Esperamos que los 3 se puedan limitar a unos 20 minutos más o menos. Si no, estoy aquí para ponerles el sistema de corte.
En principio quitaremos el micrófono, luego quitaremos la mesa, luego quitaremos la presentación. Digo porque nos dé un poco de tiempo pues, para debatir con el público o con todos vosotros las inquietudes, preguntas o preguntas que les queráis hacer. No les voy a presentar porque son suficientemente conocidos y aparte por sus hechos les conoceréis a través de las presentaciones y hablando del liderazgo, que es una cosa además tan ligada a la persona, siempre personas, como decía Costa, pues lo veréis. En primer lugar, Carmen Ferrer, la directora gerente del Hospital de Guadarrama, nos va a exponer su experiencia. Perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí me da miedo sustituir aquí después del señor Costa, que nos ha dado esta presentación tan estupenda. A ver qué les cuento yo de liderazgo, ¿no? Esto es mucha responsabilidad. Muy bien. Bueno, pues le he estado dando vueltas. ¿Qué les podía yo contar de la experiencia? Lo primero que quiero decirles es que cuando Alberto Pardo me llamó y me dijo, oye, Carmen, cuéntanos algo de cómo habéis llegado a los 500 puntos y esto del liderazgo, pues claro, ¿y dónde lo cuento? ¿No? En este foro de personas que usan el modelo y que conocen un poco y que son organizaciones excelentes, ¿no? ¿Qué cuento? Pues no les voy a contar lo del liderazgo punto 1 y los subcriterios porque quedaría feísimo. Yo les voy a contar un poco qué hemos hecho nosotros en Guadarrama. Para los que no lo sepan, nuestro hospital es un hospital pequeño. Es un hospital, bueno, dicen pequeño, desde luego no es como este de grande, pero es un buen hospital. Es un hospital del futuro y eso es lo que nosotros hemos planteado y vengo a traerles aquí, aparte de vender mi libro y mi hospital para que vean ustedes que es un sitio maravilloso. Bueno, ¿qué es la experiencia de Guadarrama? ¿Cómo nosotros hemos llegado a los 500 puntos? Y le he estado dando vueltas, ¿qué podíamos hacer? Entonces nosotros vamos a darles 10 claves. 10 claves para que ustedes consigan sus 500. ¿Y por qué conseguir 500? Porque eso significa que ustedes abren un camino y que se ponen a pelear para decir, oiga, yo quiero hacer cambio, quiero introducir cultura y esto, bueno, nos va a costar poco, porque si lo he conseguido Guadarrama, ¿cómo no voy a poder conseguirlo yo? Bueno, pues ahí estamos. Estos somos nosotros. Nosotros, ¿cómo hemos empezado esto del más 500? Bueno, una cosa interesante que yo quiero decirles es las organizaciones llegan a sus encrucijadas. Todos los días llegamos a una encrucijada, ¿vale? Y todos los días tenemos que tomar decisiones. Y las tienes que tomar o con la técnica de los dedos oscilantes, a veces hay gente que las toma así y le va bien, o con un sistema y un método. Y el modelo a nosotros nos ha ayudado a no utilizar la técnica de los dedos oscilantes. Y ya le digo que quien la usa y le funciona, a nosotros no nos funciona nunca. Sin embargo, pensamos que, bueno, para conseguir más 500, bueno, hemos llegado a una encrucijada y les voy a contar un poco cómo llegamos a esta encrucijada. Lo más interesante de lo que yo les quiero hablar aquí es de lo que dice abajo. Liderazgo no es liderazgo y coherencia. Liderazgo es coherencia. Sin coherencia, el liderazgo es muy malo. Así que la I sobra. Debería ser liderazgo es coherencia, ¿vale? Y esa es una clave interesante. Y eso es algo que el modelo te permite, te dice y constantemente, y Costa yo creo que lo ha dicho hace un rato, y es algo. Nosotros en nuestra historia, también les voy a contar 3 minutitos de esto, no hemos empezado ahora, ¿no? Llevamos bastante tiempo trabajando en esta idea de medirnos, de mirarnos, de pararnos, de pensar, de corregir. Esto es lo que hace el modelo nos ayuda a pararnos y además la idea de que los líderes, esto no es una obligación, ¿no? Esto es una necesidad para una organización. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2006 y hemos conseguido nuestros más 500 ahora, como ya he dicho y repetir muchas veces, pues estamos muy contentos, ¿vale? ¿Cuáles son las claves del liderazgo en el Hospital Guadarrama? Fíjense qué bonito, ¿eh? Se lo he traído nevadito para que vean que es un sitio maravilloso, ¿no? Bueno, 10 claves, apunten, ¿no? 10 claves, a ver si a ustedes también les son útiles. ¿Cuáles son estas 10 claves? Miren, yo soy una persona que viajo mucho en transporte público. Todos los días paso por el Museo Antropológico de Madrid. Como ando todos los días, leo una inscripción en piedra. Si es en piedra es algo importante, porque está en piedra, ¿eh? Y en piedra, en el museo, dice esto. Dice, «Nosce te itsum», conócete a ti mismo. Y esta es la primera clave de nuestro éxito para los 500. ¿Por qué es importante conócete a ti mismo? Porque las organizaciones deben saber quiénes son, dónde están,
¿Para qué están? Cuando uno no sabe quién es, ni dónde está, quiere ser otra cosa, empieza a caminar hacia el fracaso. Así que esta es nuestra primera idea de clave que yo quiero darles. Lean en piedra. Lo dice en piedra, debe ser importante. Y a nosotros nos ha funcionado. Conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo se ha conocido a sí mismo Guadarrama? Miren, a veces a nosotros se nos critica. Dicen, como somos un hospital pequeño, parece que no sois un hospital. Parece que no sois importantes. Parece que trabajáis para otros hospitales. Bueno, sí, a lo mejor. Pero nosotros sí sabemos, y es una de las claves del éxito que nosotros pensamos que hemos tenido, es sí sabemos lo que somos, y eso es lo que les voy a contar ahora, sí sabemos qué hacemos, y sobre todo sabemos qué necesitan los pacientes porque les preguntamos y qué camino tenemos que seguir adelante. Así que, primera lección, conózcanse a sí mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Vale? Esto va de experiencias. Mira qué bonito Guadarrama. También comemos manzanas, como pueden ver. Los líderes ayudan a contestar las preguntas. ¿Qué hacen los líderes? Ayudan a controlar la incertidumbre. Esto es muy importante, el control de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque las organizaciones, fíjense, antes teníamos muchísima suerte, porque todos los años fabricábamos el 600, un 600, el 600, el 600, estaba tirado. Claro, ahora cada año fabricamos una marca de coche, o no tenemos dinero, o las necesidades de los ciudadanos son diferentes, o pasa algo en Europa, no sabemos, ¿no? El control de la incertidumbre, esta es una herramienta que deben de hacer los líderes, saber responder a las preguntas. Bien, esta es la segunda clave que les damos desde Guadarrama. Los líderes hacen esto, ayudan a contestar preguntas controlando la incertidumbre. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Bueno, pues miren, yo también. ¿Han visto qué hospital más chulo? Bueno, nosotros lo que hacemos es controlamos el entorno. No, el entorno es difícil de cambiar, el contexto sí que podemos cambiar nuestro contexto. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues se ha puesto sobre la mesa que los sistemas sanitarios les influye, que hay un envejecimiento importante de la población, que hay cronicidad, y esto nos debe de hacer cambiar. Y nos debe hacer cambiar para responder a lo que es nuestros clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Los pacientes, los ciudadanos, que tienen unas necesidades distintas. Y nosotros podemos jugar ahí un papel muy interesante. Y debemos de darle vueltas a que nuestras organizaciones deben de hacer esta orientación. Por supuesto, como decía Costa antes esta mañana, hace un ratito, ¿no? La sociedad, hay una norma, hay una estructura. Pero nosotros debemos de hacer cosas para generar esta idea de transformación o de cambio. Y nosotros, ¿quiénes somos? Pues nosotros... Estoy totalmente de acuerdo. Debemos de aprender a encontrar elementos de valor añadido. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Encontrar dónde están esos elementos de valor añadido en un hospital, que todo el mundo cree que es tecnología, que es atención médica. No, los hospitales son más cosas. Los sistemas sanitarios somos más cosas. ¿Y qué somos esas cosas? Esas cosas, en nuestro caso, tienen una clave. Las personas. A partir de aquí voy a hablar todo el rato de lo mismo. No nos habíamos puesto de acuerdo el señor Costa y yo, pero se ve que estamos en la misma clase. Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Quiénes somos? Nosotros hemos descubierto qué elementos de valor le hemos dado a nuestra organización, porque sabemos qué somos. Ahí va la tercera línea. Los líderes son realistas y tienen proyección, saben anticiparse. Los líderes saben anticiparse. No esperan a que alguien venga a mandarles, no esperan no, se anticipan. Un líder que no se anticipa... Un líder que tiene dificultades, ¿vale? ¿Y qué son los líderes? Exploradores. Exploradores. Los líderes deben de ser exploradores. ¿Por qué? Marcan camino. Marcan camino, ayudan a controlar la incertidumbre, pero saben hacia dónde tienen que ir. ¿Solos? No, por supuesto. Los llaneros solitarios no nos gustan, pero esos no son exploradores. Los exploradores son otra cosa. Son personas que saben qué somos. Nosotros sabemos lo que somos. Sabemos de dónde venimos. Miren ustedes, venimos del sanatorio español. Y nosotros entonces dábamos una respuesta a unas necesidades que los ciudadanos tenían. Entonces, hace 80 añitos que está abierto mi hospital, ¿vale? Luego, otra temporada, nos dedicamos a la tuberculosis, otra a las enfermedades. ¿Y ahora a qué nos vamos a dedicar? Bueno, pues nosotros hemos aprendido y tenemos un proyecto, no solo un sueño. Esto es otra cosa interesante. No hay que trabajar solo con sueños, hay que tener sueños, pero hay que ejecutarlos y hacerlos en proyectos.
Por supuesto, el modelo nos ha permitido tener todo bien sistematizado, trabajar de una forma ordenada, de una forma, como ven, ahí tienen todos los planes que tenemos en Guadarrama. Somos pequeños, pero tenemos muchos planes, muchas herramientas. Pero tenemos un plan esencial que se llama, y esta es la idea, el plan de autonomía de los pacientes. A partir de eso, es a partir de lo que nosotros estamos constantemente trabajando. Es lo que ha traído el valor añadido a nuestra organización. Y este plan de fomento de la autonomía de las personas nos da nuestra razón de ser. Hay que hacer valor añadido, estoy de acuerdo. ¿Qué es valor añadido? ¿Qué es valor añadido para un paciente? Que él pueda ponerse un día los zapatos. Eso es valor añadido. No solo no morirse, todos tenemos que morirnos. Oiga, es que vengo aquí a que me cure. No, yo quiero ponerme solo los calzoncillos. Eso también es súper importante. Y nosotros de eso sabemos un montón. Nuestro plan lo que dice es las personas son importantes, los pacientes. ¿Es importante la tecnología? Por supuesto. ¿Es importante la UI? Claro que sí. Pero los pacientes también necesitan irse a su casa y ponerse los zapatos. O darle al Divinity y pelearse a alguien con el mando, la vida cotidiana. Y nosotros estamos hablando de eso, y esos son cuidados. Y esa es nuestra razón de ser, y seguramente por esto nos dan los 500 puntos. Porque fíjense qué cara de felicidad tienen los pacientes. Bueno, hay de todo. ¿En qué somos nosotros diferentes? Pues en que nosotros trabajamos para las personas y por las personas. Nuestro trabajo, nuestro proyecto, en lo que se basa es en apostar por las capacidades que tienen los pacientes. Todas las capacidades, cualquiera pequeñita, es una oportunidad y vamos a por ellas. Por supuesto, este plan de autonomía de los pacientes tiene pacientes y sus cuidadores, elementos esenciales. Los cuidadores de los ciudadanos no son ejecutores de planes de cuidados, son personas solidarias que cuidan de otro y que hay que darles un tratamiento específico y concreto. No es haga usted lo que sustituirme a mí. No, es otra cosa. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Así pues, bien, tenemos un plan, tenemos un proyecto, no es un sueño. Cuarta recomendación. Voy a darme prisa, ¿vale? ¿Sí? Bueno, Óscar no me dice nada. Voy bien. Cuarta recomendación. Los líderes se rigen por un código ético de conducta. Sin código ético no hay liderazgo. ¿Vale? El código ético de conducta ayuda a definir un estilo de ser. Y este estilo de ser se transmite en las organizaciones, porque los líderes, bueno, lo diré luego otra vez, son modelos. Así que el código de conducta es una herramienta esencial que plantea el liderazgo. Si no existe código de conducta, bueno, ahí he puesto a De la Cortina, le he hecho un poquito de publicidad a su libro, pero ahí dice esta señora cosas muy importantes en relación con las organizaciones, con el liderazgo y, por supuesto, en relación con el código ético. Así que, cuarta recomendación, no trabajen sin un código ético. Y el código ético, bueno, tiene que ver, por supuesto, con la definición de misión, visión, valores y código. Y nuestra organización, nosotros, ¿cuál es la herramienta esencial de cambio que nosotros hemos puesto encima de la mesa? Que el trabajo en equipo no es discutible. Joder, como ninguna. Bueno, yo quiero que repasen. No es exactamente así. Trabajar en equipo es trabajar en equipo. Trabajar en equipo supone que el paciente es el eje del sistema y que todos trabajamos con especificidad. Que los médicos hacen de médico, las enfermeras de enfermeras, los fisioterapeutas de fisioterapeutas, los economistas de economistas, y no hacemos los economistas de médicos, las enfermeras de fisioterapeutas, los farmacéuticos de... Bueno, no, cada cual que haga de lo que sabe, para que las organizaciones sean organizaciones eficaces. Y, por tanto, un elemento esencial que nosotros tenemos en nuestra organización y que les recomendamos es que hoy en día trabajar en equipo con el paciente como eje no es discutible. Por supuesto, nosotros tenemos que, bueno, somos una organización que también estamos alineada con el cuidado de las personas y el cuidado, por supuesto, del planeta. No hay planeta, no podríamos dónde vivir. Bueno, somos una organización que trabaja en la idea de la sostenibilidad. Como ven en las fotos que les pongo, en nuestra organización hay bastante optimismo. Todos son profesionales, estas fotos son todas reales, lo que significa que hay una forma de hacer, una forma de trabajar, ¿vale? El Hospital Guadarrama lo que hace es, bueno, elementos de sostenibilidad, elementos de trabajo alineados, somos un ecohospital. Quinta recomendación. Bueno, ¿con esto qué quiere decir? Que nosotros en el liderazgo hay que tener un plan de liderazgo. Si no hay plan de liderazgo, hay problemas. El plan de liderazgo significa tener un modelo de liderazgo. Una manera de hacer las cosas. Y un modelo de liderazgo basado en tres cosas. Yo creo que son tres cosas bastante importantes. Una, la generosidad, ¿vale? Los líderes tienen que ser generosos. Si no hay generosidad, esto suena ñoño, Óscar, ¿no? Bueno,
Como decía antes, que hablar de liderazgo da miedo. No, pero no, hay que ser generosos. La gente no generosa no puede ser líder, ¿vale? Hay que tener visión de oportunidad. Ahí tenemos una oportunidad. Y segundo, creerse que las personas son motores. Si uno no cree que las personas son motores, entonces esto de la participación, todo esto son falsos. Así que tengan un plan, hagan un plan de liderazgo para generar un modelo de liderazgo. Sexta, los líderes comparten los para qué. ¿Para qué estamos? Y como se decía antes, sin soberbia. Los para qué significa que todo lo que se hace tiene un fin, tiene que estar alineado en un plan y tiene que tener unos resultados y un elemento de valor. Todo lo que nosotros hacemos tiene esta idea, por eso le he puesto esas fotos, ¿no? En el centro, un jardín que hemos montado hace 4 días, arriba un paciente paseando. Eso está alineado con el plan de autonomía de los pacientes. Para que los pacientes pasen hemos puesto una cosa de colores que está muy mona, ¿vale? O lo que tienen a un lado, el bingo, nuestro bingo. Un bingo en un hospital, ya se sabe que eso no es un hospital. Sí, es un hospital. Es un hospital que apuesta por las personas y por la cotidianidad. Porque les recuerdo que en el bingo uno cuenta los números y así le da la cabeza, se socializa y además se gana un premio. ¡Qué suerte! No me denuncien, por favor, lo del bingo, ¿no? Y, por supuesto, debemos de trabajar todos alineados, no que sea algo que sea de la dirección, sino que sea algo compartido en los para qué. Séptimo, bueno, esto se lo tenía que haber puesto. Los líderes encuentran siempre oportunidad en los problemas. Nosotros debemos de ir buscando siempre oportunidad en los problemas para hacer transformación. Esto lo dijo alguien importante, el señor Drucker. Así que, séptimo que les digo, un modelo de liderazgo basado en personas y basado en conocer las oportunidades para transformar. Para nosotros personas es esencial. ¿Y qué son personas en nuestro caso? En nuestra experiencia, personas son los pacientes, personas son sus cuidadores, personas son los profesionales. Los líderes somos promotores, con 3 cositas. Siempre intentar tener proyectos de anticipación con las personas, siempre trabajar en equipo, esto es esencial. Y, por supuesto, los líderes deben de ser modelos y, por tanto, trabajar en autoexigencia. Bien, nosotros somos diferentes porque siempre encontramos oportunidades. Fíjense, la misma escena, ¿no? Profesionales los que están disfrazados, fíjense cómo lo pasamos en Guadarrama, es impresionante, ¿no? Los pacientes en las sillas de ruedas también disfrazados. ¿Eso es un hospital? Esto es un hospital, alineado en el plan de personas. ¿Qué es lo que hace? Buscamos siempre oportunidad. Sabemos que cuando la gente sonríe, que la gente es feliz, intenta apostar por sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra organización? Apueste usted por usted y vamos para adelante. Ahora que usted consiga andar en silla de ruedas o con un bastoncillo. Bien, somos diferentes también porque estamos abiertos al medio comunitario, estamos abiertos a la sociedad. En nuestro hospital hay personas mayores, pero hacemos que los niños vengan y con ellos trabajamos, pues, ¿qué es esto del ecohospital? Tenemos un dragón, repartimos árboles, etc. Los líderes, y esta es nuestra 8ª recomendación, practican la comunicación y los líderes trabajan el reconocimiento. Esta es esencial. Un líder, básicamente, lo que hace es comunicarse y no atrincherarse, sino ir hacia adelante. La comunicación es una buena herramienta. Es difícil, no es fácil comunicarse. Pero bueno, fíjense lo que les pasa a los de Asteris, a los piratas, están todo el día en el agua. Porque son una galera que no va, no se comunica. Así están ellos en el agua. Hay que comunicarse. Y bueno, esto es lo que nosotros les recomendaciones y es una de nuestras claves. 9, acabo ya. Impresionante. ¿Qué tienen los líderes? Miren, esto es esencial. Esto lo dice mi directora, dice la primera palabra, directora de enfermería, líder de mi hospital, por supuesto, que es la que lleva adelante y nos lleva. No has hecho los deberes del FQM, Carmen. Bueno, transmitir ilusión. Yo ya le digo, la ilusión está muy bien, pero la pasión también. Así que nosotros decimos, recomendación, los líderes deben de tener y deben de transmitir ilusión y pasión. Cuando no hay ilusión y pasión, mejor se deja, porque el barco no va a buen sitio, ¿vale? Y el 10. El 10 no se lo cuento, este lo habrán descubierto ustedes ya, ¿no? La 10ª clave. Bueno, cada uno de ustedes ya sabe lo que nosotros hemos hecho en Guadarrama, ya les he contado lo que hacemos, ustedes ya han descubierto la 10ª clave, seguro que ya cuando me han escuchado la han oído. Y bueno, estas son nuestros top 10, ¿no? Las 10 recomendaciones que nosotros les hacemos para conseguir un más 500, significa para que tengan ustedes organizaciones excelentes. Bueno,
Nada más quería decirles, simplemente esto que nosotros hemos conseguido, hemos intentado, y el modelo nos ha ayudado a conseguir ser un hospital diferente, un hospital con un modelo de gestión diferente. ¿Y diferente es el mejor? No, diferente es diferente. ¿Y somos el último mono? No, somos diferentes. ¿Es mejor La Paz? No, es diferente. Nosotros somos diferentes, pero somos un hospital. ¿Vale? Somos un hospital y el FQM nos ha ayudado a esto. Creo que les puede ayudar a ustedes también a realizar elementos de transformación que son esenciales en nuestras organizaciones. El modelo les puede ayudar. ¿Y por qué les ayuda? Porque, mire, el modelo nos ayuda a detenernos, párense, a mirar qué hacemos, a ver lo que hacemos, a pensar que nos estamos equivocando. A cuando llegamos a la encrucijada, digamos, ¿para dónde tirar? ¿Hay pistas? No hay ni una pista. Bueno, pues vamos para adelante, a ser líderes transformacionales. Les recomendamos tener pasión, tener ilusión y dar ejemplo. Y bueno, y así obtendrán más 500 como Guadarrama. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, por intentar transmitirnos la pasión. Yo creo que es un ingrediente realmente importante, además de la generosidad o otros que has dicho, y por haber hecho un ejemplo de excelencia teniéndote exactamente a los 20 minutos. Bien, a continuación, Jesús María Rodríguez Alejandre, el gerente adjunto de la Fundación Jiménez Díaz. Ahora se escucha mejor. Muy buenos días a todos. Me toca a mí hablar sobre la importancia del liderazgo en el desarrollo de una empresa, de una organización enfocada hacia la excelencia. Enfocaré toda la presentación de cara a lo que entendemos que es el liderazgo, lo que entendemos que es una organización en nuestra empresa excelente o que aspira a ser excelente, y hablaremos sobre todo de la experiencia en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Cómo entendemos la excelencia? En primer lugar, el líder debe de convencer a alguna organización sobre cuáles son los principios fundamentales de la excelencia. Es imposible, imaginen ustedes un comercial, es imposible vender algo, un producto, si uno mismo no se lo cree. Cuando uno tiene plena convicción sobre algo, es capaz de transmitirlo, es capaz de comunicarlo y es capaz de convencer al resto de la organización. Los líderes no pueden trabajar solos, deben trabajar con sus equipos, con los mandos intermedios, sobre todo en los casos concretos de los hospitales. Entendemos que una organización excelente es aquella que está siempre orientada a los resultados. Estos resultados no tienen por qué ser económicos, que también, pero son resultados encaminados a objetivos. Todo el mundo debe conocer cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera de cada uno de ellos, de cada una de las personas que trabajan en la misma organización. Los servicios, los objetivos, los resultados pueden ser económicos, como he comentado anteriormente, pueden ser medioambientales, clínicos, asistenciales, etcétera. En cualquier organización nos encontramos con grupos con diferentes intereses. En nuestro caso, nuestros accionistas, obviamente, tienen un interés económico. Por otro lado, los sindicatos tendrán otros intereses distintos, los médicos otros diferentes, los celadores, los auxiliares. Y el objetivo es llegar a los resultados que se quiere conseguir con cada uno de ellos. No solamente los propios de la organización, sino también los que aspira cada uno de ellos. Una organización excelente tiene que estar orientada siempre al cliente. Y podemos utilizar aquí 3.000 eufemismos: cliente, paciente, usuario, etc. Y en nuestro caso, yo creo que en el caso de la inmensa mayoría, este cliente es distinto. No solamente es el paciente, que debe ser el centro del sistema, pero también están, como en el caso de la Fundación Jiménez Díaz, las compañías aseguradoras, las consejerías de sanidad, los organismos oficiales, las universidades, etc. En una organización excelente existe un liderazgo, En una organización excelente existe un liderazgo con capacidad de visión que mueva a la organización para conseguir los resultados con coherencia y que a su vez sirva de inspiración a los demás. Yo me quedaría con esta última frase. Las organizaciones no se pueden dirigir desde los despachos. Los mandos intermedios, los líderes deben moverse, deben estar en contacto con la gente, deben estar en contacto con todos los elementos. Y aquí me gustaría poner un ejemplo muy gráfico. Yo paseaba un día por la urgencia, y sí, me paseaba por la urgencia, y me encuentro con un celador.
Y fue un celador quien me dijo, oiga, mire usted, piense un segundo que cuando subimos las camas resulta que en estos dos ascensores tenemos determinadas horas en las que hay mayor afluencia de camas y coinciden con los carros de cocina. El que el celador tenga esa confianza para dirigirse a un mando intermedio, a un gerente o a un directivo, a un líder, para transmitir una información, para mí es clave. Es señal de que íbamos en el buen camino, de que íbamos hacia el cambio, de que íbamos todos encaminados, cada uno en su función, a obtener resultados concretos. También me gustaría aquí hablar del magisterio. Yo tuve un jefe hace muchísimos años, del que aprendí muchísimo, que siempre me decía, Josu, el magisterio por el ejemplo. Los líderes, ante todo, han de ser y hemos de ser ejemplares. Es la ética que comentaba hace un segundito Carmen y de la que yo comentaré en alguna frase también más adelante. La excelencia es gestionar las empresas mediante procesos relacionados en los que puedas medir sus resultados y con ellos tomar decisiones para conseguir una mejora continua. A veces al hablar del FQM el personal lo confunde y cumple. Y yo suelo decir al personal, no quiero cumplimientos. El cumplimiento no sirve para nada. El cumplimiento de cumplo y miento. Relleno el formulario, relleno el papel, me olvido y se acabó. No, no, tenemos que medir. Es importante que la gente sepa qué es lo que se espera de ellos, cuáles son los objetivos y que esos objetivos sean medibles, que seamos capaces de medir y, sobre todo, tomar decisiones en el caso de que existan desviaciones. Una organización es excelente cuando hay una implicación de las personas, cuando conseguimos que la inmensa mayoría de los profesionales estén implicados. Si no, no hay absolutamente nada que hacer, nada en absoluto. Tenemos que convencer, eso es ser un líder. Convencer, ser capaz de comunicar, transmitir, empapar al personal de que vamos en una dirección concreta y que ese personal sepa cuáles son los resultados finales que se pretenden conseguir en la compañía, en el hospital, en la empresa. Es excelente cuando se fomenta el desarrollo de los profesionales. El desarrollo profesional puede ser a nivel de formación, a nivel de reconocimiento, como ha comentado también Carmen, o también a nivel de incentivos económicos, ¿por qué no? Es excelente cuando el cambio se ve como una oportunidad de mejora. Y la oportunidad de mejora no solamente está en el capítulo personal, en el individual, sino también a nivel de grupo, a nivel de organización. En el caso nuestro de la Fundación Jiménez Díaz, existía en el año 2003 una situación de quiebra, como expondré más adelante, y el cambio, el rumbo, el cambio hacia la mejora, consistía también en el reconocimiento de una oportunidad para dar solidez a todos los trabajadores, el dar futuro a todos los trabajadores en esa empresa. Es excelente cuando gestionas nuevas alianzas que añaden valor a tu organización. Creo que es muy importante también el no fijarse uno solo en sí mismo. Es importante mirar al exterior, porque hay muchísima gente que lo hace bien. Y pienso en este hospital y me vienen a la cabeza en el Ramón y Cajal infinidad de especialidades que son excelentes, absolutamente excelentes, en las que yo mismo deposité en mi día mi confianza, para ser tratado, para ser curado. Con lo cual es importante no ser endogámico. Es excelente cuando sales del contexto en el que tu hospital se mueve y tratas de colaborar con otros grupos de interés para la sociedad. Y aquí estoy hablando de las asociaciones de pacientes, de sociedades científicas, etcétera. No solamente centrarnos en las entidades hospitalarias. Liderazgo, por dar una definición. Los líderes excelentes desarrollan y facilitan la consecución de los objetivos, resultados, establecidos de antemano. Es importante esto. Es importante que estén establecidos de antemano, que la gente sepa qué se espera de ellos, la gente, el personal, los médicos, los auxiliares, las enfermeras, los celadores y la limpieza. En nuestro caso, en el caso de la Fundación, para principio de año, todo el personal, los 3.200, tienen que haber firmado con su puño y letra todos los objetivos. Pero aquí estamos incluyendo también al personal de limpieza y a los propios celadores, que sepan que se van a evaluar y que se va a medir también su rendimiento. Que sepan también que su voz, que su opinión también es importante para nosotros para poder llegar a la consecución de los fines, de los resultados. Los líderes desarrollan la misión, los valores, los principios éticos, como he comentado anteriormente, y actúan como modelo de referencia de una cultura de excelencia. Creo que hoy más que nunca es importante hablar de la ética y funcionar, como he comentado antes, en el magisterio por el ejemplo.
Los líderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implicación y mejora continua del sistema de gestión en la organización. Si no hay una implicación personal, si nosotros no nos lo creemos, si nosotros practicamos, los líderes, el cumplimiento de cumplo y miento, no hay absolutamente nada que hacer. No vamos a ser capaces de transmitir nada a los demás. ¿Qué hicimos los líderes? ¿Qué hicimos el equipo de la Fundación Jiménez Díaz para caminar hacia una organización excelente o denominada como excelente? ¿Cuál fue la situación de partida? En el año 2003 la Fundación se encontraba en una situación de quiebra, nos encontrábamos con unas infraestructuras y unas instalaciones prácticamente obsoletas, no existía dinero, no existían fondos para las inversiones, para la renovación, era una organización poco eficiente, con una plantilla tremendamente desmotivada, era la tercera quiebra que se producía dentro de la propia empresa, no existía una cultura de gestión. Existía, como he comentado anteriormente, una incertidumbre de qué es lo que iba a pasar en el futuro, dónde estaba el futuro de toda la plantilla y de los trabajadores. Dentro del ámbito asistencial nos encontrábamos con una estancia media tremendamente alta, ausencia total de protocolos, yo diría que nula orientación al paciente y una falta de coordinación entre las direcciones. La coordinación entre las direcciones es clave. Yo suelo hablar muchas veces con los directivos, nos reunimos una vez a la semana y yo de toda la vida he dicho lo siguiente, fíjense ustedes, si cogemos un lapicero lo podemos partir con mucha facilidad. Si cogemos un grupo de lapiceros y los ponemos todos juntos, evidentemente la fuerza es mayor y como consecuencia es imposible romper. No pueden existir fisuras entre los equipos directivos. Este elemento es absolutamente clave, porque donde hay fisuras es donde vamos a encontrar realmente los problemas y los problemas más graves. Es importante que no existan caminos paralelos, sino que todos sean convergentes. Y esto que en palabras queda muy bonito, en el día a día a veces es francamente complicado. Pero todas las direcciones, la dirección de enfermería, la dirección médica, la dirección de continuidad asistencial, la dirección de servicios generales, todos deben caminar absolutamente en la misma dirección. Existía en aquel momento un desconocimiento de la mayor parte de la organización sobre lo que era un modelo de calidad. He comentado antes que no había ningún tipo de orientación hacia el cliente, hacia el paciente, ni tampoco hacia la propia consejería, falta de motivación de los propios líderes y, evidentemente, ningún resultado, porque no se medía nada. No tenía presencia en la sociedad, esto quiere decir que era una organización tremendamente endogámica, que se miraba a sí mismo, que el hospital tenía las puertas abiertas para los pacientes, pero no salía al exterior. Escasa relación con atención primaria, escasa relación con las asociaciones de pacientes, era como una tienda que abre su persiana y dice aquí estoy, pero no sale al exterior. Y evidentemente una falta de política de objetivos. ¿Qué se cambió? ¿Qué es lo que fuimos cambiando poquito a poco? En primer lugar, queríamos dar respuesta a las necesidades de los pacientes, porque el paciente es el centro del sistema, es el centro de la organización. Nadie puede tener duda de esto. ¿Y qué es lo que quiere el paciente? Un paciente lo que quiere es que se le trate, que se le cure en el menor tiempo posible, con la mayor rapidez y de la manera más ágil, evidentemente, y de la manera más segura, sin importarle de qué tipo de institución se trata, si se trata de una institución pública, privada, semiprivada, X. Lo que quiere es que se le trate rápido y bien. Queríamos ofrecerle al paciente, evidentemente, toda la infraestructura que estaba en el hospital, aprovechar al 100% las tecnologías que existían, los recursos humanos, los recursos físicos, toda la infraestructura hospitalaria. Enfocamos un plan de citación en un periodo máximo de 30 días. Esto a posteriori se modificó por el proyecto 15×15. Es más, una vez puesto en marcha el proyecto 15×15, que ahora se lo explicaré, yo preguntaba en muchas ocasiones a los trabajadores, ¿sabéis qué es un 15×15? Cuando alguien no era capaz de explicarme qué era el 15×15, decía algo estamos haciendo mal. El 15×15 consistía en lo siguiente, tratábamos de darle al paciente la cita en el menor tiempo posible, en un periodo máximo, si podía ser, de 15 días. Y el otro 15 respondía a un objetivo que se tenían que marcar los facultativos. Es decir, desde la hora marcada, desde la hora que tenía el paciente marcada para ser atendido en la consulta, no podían pasar los 15 minutos. Hoy en día seguimos trabajando en este objetivo, de manera que todos los jefes de servicio los lunes reciben un informe
sobre la media general que han tenido de espera sus pacientes y la media particular que ha tenido cada uno de sus adjuntos dentro de ese servicio. Establecimos un circuito de sospecha de malignidad con una cita en 48-72 horas. Se implantó también el circuito de atención rápida para los pacientes con alerta clínica. Se trabajó muchísimo en el cierre de los procesos. Esto va íntimamente vinculado, evidentemente, con darle respuesta a la necesidad del paciente. De todos es conocido que tenemos pacientes que son más dificultosos que otros y lo que ocurre en ocasiones es que un paciente va rebotando de un servicio a otro. Comienza por un dolor en traumatología, acaba con una concatenación de pruebas en radiología, de ahí lo derivamos otra vez a la traumatología, de traumatología lo reenviamos a reumatología y de reumatología lo reenviamos a rehabilitación y es posible que termine en la unidad del dolor. No hemos diagnosticado, no hemos dado una respuesta y lo que hemos generado ha sido una frustración total. Con lo cual se empezó también a trabajar en el cierre de todos estos procesos. Establecimos también alianzas estratégicas con otros hospitales, con otros centros y comenzamos también dentro de nuestros hospitales a desplazar a aquellos profesionales que considerábamos que eran de gran prestigio y de gran conocimiento. Un elemento clave fue la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada. Para aquello fue clave la creación de la figura del director de continuidad asistencial, que era un puente entre el hospital y los médicos de atención primaria. Realizábamos y realizamos desplazamientos periódicos con los especialistas de los centros de salud de atención primaria y los especialistas de nuestros centros. Establecimos también teléfonos con especialistas consultores, de manera que se podían establecer dudas, sesiones clínicas, etcétera. También establecíamos cursos de formación para los médicos de atención primaria realizados por médicos del propio hospital. Obviamente, todo esto iba unido o iba enmarcado en diferentes herramientas informáticas que son necesarias para poder establecer comunicación entre los médicos de atención primaria y el propio hospital, entre la propia fundación. Asistencia sanitaria de calidad. Bueno, el paciente es el centro del sistema y aquí me gustaría empezar a hablar por el último elemento que está puesto en esa transparencia. Política de trato y tratamiento. Esto fue lo que cambió realmente la cultura de los trabajadores en la Fundación Jiménez Díaz. Establecimos una normativa que era que todos los trabajadores en aquel momento, que éramos, insisto, alrededor de 3.000, tenían que pasar necesariamente por un curso de formación que se denominaba trato y tratamiento. Queríamos cambiar la forma de tratar al paciente, pero era también importante que el médico conociese que tan importante como el tratamiento que se le iba a dar al paciente era el trato que se le iba a dispensar al paciente. Y aquí podríamos hablar infinidad de horas sobre la calidad percibida, la calidad real, etcétera. Ambas dos tienen que ir íntimamente unidas. Tanto la calidad que percibe el paciente como la calidad real de un tratamiento que se le da al paciente, el servicio que se le da al paciente. Este cambio también este cambio cultural entre los trabajadores incidió muchísimo en las políticas de información. Es importante que el paciente esté informado y los familiares estén constantemente informados, pero a tiempo. Imagino que ustedes se acordarán de un periodo concreto hace muchísimos años en Iberia, y a mí me llamaba muchísimo la atención, porque uno iba a coger un avión de Iberia, en concreto, y perdonen que ponga el nombre de la compañía, no debía haberlo hecho, pero uno iba a coger, se acercaba a la puerta de embarque y los cambios eran constantes. Los cambios o las demoras. Existían dos tipos de demoras, causas técnicas y causas operativas. Y yo siempre decía, ¿no sería más sencillo decirle al pasajero que va a existir una demora de 45 minutos y si realmente la demora es de 20, decirle, no, vamos a embarcar ahora y se ha generado, en lugar de una frustración constante, una satisfacción? Le hemos dado la vuelta. En esto era exactamente lo mismo, mantener al paciente constantemente informado y al familiar permanentemente informado. Y para eso hay sistemas tremendamente ágiles, sobre todo en los momentos en los que hay más ansiedad, como es el momento de la urgencia. Otro aspecto importante que se cambió muchísimo. Todos los cambios, además, generan cierta reticencia entre los trabajadores. No han sido cambios sencillos. Yo he conocido la urgencia con las cortinillas. Y hoy en día, en la Fundación, todos los pacientes tienen su box individual para trabajar en la intimidad del paciente. Se trabajó mucho en la intimidad, en la confidencialidad del paciente. Otro punto importante, evidentemente, era garantizar la seguridad.
la atención integral de los procesos hasta llegar al diagnóstico y el tratamiento, el no establecer constantemente pruebas y más pruebas, el no pasar, como he comentado antes, de una especialidad a otra. Medimos lo que hacemos en cada proceso, porque es nuestra responsabilidad. La personalización de la asistencia, este elemento también fue otro caballo de batalla, un elemento importante. Cuando uno va móvil, un mensaje indicándole, recordándole que tiene una cita con el hospital. ¿Qué resultados tuvimos en el personal? Pues evidentemente relaciones laborales más estables, creación de más de 1.000 puestos de trabajo desde el año 2003, se siguen estableciendo grupos de trabajo de mejora con una participación muy alta, encuestas del clima laboral, focus group, absentismos y formación, sobre todo en la formación del trato y tratamiento. No se crean que siempre sale bien lo del clima laboral, cuesta mantenerlo, máxime con la situación de tensión que ha existido en los últimos años, ¿no? ¿Qué resultados vamos valorando en los clientes, ¿no? Pues en los clientes valoramos lo que es la satisfacción, los indicadores que nos marcan la libre elección y los indicadores de calidad asistencial del Observatorio de Resultados. Nos medimos, evidentemente, por la satisfacción que tienen nuestros pacientes, por cómo nos valoran, a través de un elemento objetivo como pueden ser las encuestas de la Comunidad de Madrid. Aquí se ha movido, discúlpenme. En los últimos años, la Fundación Jiménez Díaz fue el primer hospital dentro de su grupo, comparado con la media, tanto en consultas externas como en urgencias, hospitalización y la cirugía mayor ambulatoria. Pero no siempre fue así. En el año 2009 comenzamos en el puesto 6º, en el 10 estuvimos el primero, en el 11 el segundo y en los 2 últimos años sí que es cierto que nos hemos mantenido en el primero, comparado siempre con la media del grupo 3. Aquí tenemos los indicadores de libre elección que indican que el hospital tiene más entradas que salidas, es decir, más pacientes dentro de la comunidad que eligen acudir al hospital en lugar de marcharse del hospital. Y comentar, para terminar, que resultados en la sociedad son planificación de jornadas temáticas para pacientes, para familiares, para asociaciones de pacientes, colaboraciones con sociedades científicas. Creo que este elemento es clave. Sí, es clave que los hospitales salgan ya del centro endogámico. El año pasado, en el 2013, nos dieron el reconocimiento del Recognized for Excellence 5 Star, 5 estrellas, que fue el único hospital, o es el único hospital de toda Europa que tiene este reconocimiento dentro de su grupo, o sea, dentro del grupo 3. Y finalmente, para concluir, comentar que el líder debe orientar a la organización y para conseguir los resultados, el líder es el que debe convencer a todos, es el que es la locomotora que debe de tirar de todos los trenes, pero de cada uno de los vagones. Debemos implicar a los mandos intermedios,
Debemos orientar constantemente la organización al cliente. El cliente, el paciente, el usuario, como lo queramos llamar, es el que debe elegirnos, es al que le debemos dar satisfacción, debemos de cubrir sus necesidades. Hay que ser constantes, tenemos que medir y volver a medirnos permanentemente, sobre todo si queremos establecer medidas correctoras cuando son necesarias. Obviamente no conseguiremos ningún resultado si no existe la implicación de los profesionales. Si los profesionales, incluidos todos, la categoría que sea, no conseguiremos absolutamente ningún resultado. Es importante trabajar con una idea de mejora continua en los procesos, de estar cambiando permanentemente. Es importante medir y volver a medir, ser autocríticos para mejorar. Si no somos autocríticos con nosotros mismos, pero con el más mínimo detalle, no conseguiremos los resultados. Leí hace poco un libro sobre la construcción de Versalles. A mí me recordaba mucho a la Granja San Ildefonso, ¿no? Y Luis XIV decía que la excelencia se encontraba en los detalles pequeños, y en algunas cosas coincido plenamente con ella. Y con esto quiero terminar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús Mari, por atenerte al tiempo y por habernos enseñado tanto en tan poco tiempo de cómo una organización va cambiando y puede cambiar. Bien, y por último, Jordi Pujol no es el político, como todos han adivinado, es el director general del Hospital Plató, una persona con mucha trayectoria también con el modelo y que nos hemos encontrado hace tiempo. Bueno, me sentiré cohibido así. Bueno, vamos a ver. No, yo me llamo Jordi Pujol, pero también me llamo Jorge Pujol. Es que me es lo mismo. Vamos a ver. El modelo de liderazgo. Es muy difícil hablar de modelo de liderazgo en este momento. Los líderes no somos modelo de nada. Esto no me funciona, perdón. Pero, ¿a la derecha o a la izquierda? Aquí, pues, vale. Yo diría que la situación es esta. Y que estas frases las aceptamos todos. Gestión del cambio, más con menos, crisis de valores y económica. O sea, lo que queda es que tenemos que hacer más con menos. Pero claro, todo es muy frágil. Estamos en un mundo mutante, cambiante, en el cual los líderes, entre comillas, estamos muy mal valorados. Somos muy malos. Las organizaciones no nos quieren. Todos los estudios que se realizan dicen que somos malos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos buenos? ¿Vosotros pensáis que el modelo de liderazgo funciona en el mundo? Fijaos que el señor Bush estaba mirando un combate, no sé, de PlayStation, quizá, y lo hacía con los... sin destaparse. Entonces, la realidad es que estamos en un mundo confuso y difuso, en el cual el directivo tiene que dejar de estar solo e ir en grupo. Pero estamos en un Dragon Khan. Mirad, esto es un poco una broma que hago a mis directivos que están aquí, porque son mis directivos que están aquí bajando. Y mirad la cara de asustados. Los directivos tenemos miedo al Dragon Khan. Es que tenemos miedo. Y mirad aquí, yo que serio y seguro que estoy bajando. No, pero es que tenemos miedo, no decidimos. Entonces, ¿cómo podemos, si los directivos no funcionamos, implicar, hacer participar y motivar? En el 2002 nosotros nos planteamos unos cambios. O sea, lo bueno y lo malo de ser el último es que mucha parte de lo que voy a decir ya lo han dicho los demás, ¿no? Entonces, en una crisis que tuvimos, decidimos optar por dos cosas, por lo que llamábamos profesionales y por la excelencia. Yo creo que el modelo, y Costa lo ha dicho antes también, el modelo de gestión FQM es como el libro del Petete, que está todo. No se necesitarán en el futuro gestores, se necesitarán gente que active, que sean motores de la gente, porque en realidad el modelo lo dice todo.
Si tú coges el modelo y lo aplicas, bingo. Y después, pero aquí hay un problema, los profesionales. Y esto es lo delicado. ¿Cómo tratamos a los profesionales? Lo primero que hicimos nosotros fue lo que es el cielo, que es los valores. No hay valores. En el siglo XXI es el siglo de los no valores. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir los valores. Lo primero. Y estos valores, por cierto, desde el 2002 nos han cambiado, que a veces la visión y la misión en algún plan estratégico se ha modificado. Los valores siguen impertérritos. Pero también dijimos una cosa, y esto lo teníamos muy claro, los objetivos esenciales, que eran la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la búsqueda de la excelencia. Esto sería el enfoque, ¿no? ¿Costa? ¿Ves? Todos aprendemos de Costa, tenemos suerte. ¿Qué es una organización? Es un puzzle en el cual hay profesionales, por aquí. Y lo que tenemos que hacer los líderes, que francamente es un poco de risa esto de los líderes, pero bueno, los líderes es encajar las piezas. En el 2002, en el 2001, cuando hicimos un trabajo para ver la implicación de los líderes, de 27 líderes, solo uno estaba alineado. No es broma, ¿eh? El otro día vi este anuncio, la semana pasada en Madrid, lo vi, ¿no? Y aquí, claro, quieren vender un curso y dicen, es que lo importante no son las actitudes. Pero hombre, sí que son importantes las actitudes. A ver, ¿por qué echamos a la gente a la calle? ¿Por las aptitudes o por las actitudes? Yo creo que por las actitudes, básicamente. Por lo tanto, cuando nos planteábamos las cosas, nos planteábamos que teníamos que mejorar las actitudes. Todo lo demás también, ¿eh? Que si las quejas, las mejoras, los agradecimientos también. Pero ¿qué hacíamos con las actitudes? La primera actitud es saberse equivocar. Tomás, que está por aquí también, y yo hicimos en el 95 un plan que consistía en la calidad total y en invertir la pirámide organizativa. Fracasamos. Fue un fracaso absoluto. Pero tuvimos una cualidad, que persistimos. Y en el 2007, realmente, la aplicación del FQM estaba y también la pequeña inversión que hay en este momento en la pirámide organizativa. Hay que querer ver, no solo hablar. No tener miedo de decidir. Yo creo que esto básicamente es lo más importante. No hay que tener miedo de decidir. Antes, bueno, Óscar ya me mira, es que voy mal de tiempo, seguro. Sí, seguro. Óscar me ha advertido antes de empezar, imaginaos. Pero, sí, no, de verdad. Me pasa siempre, además. A ver, en lo del miedo, fijaos que en las encuestas que había, prácticamente el miedo del directivo a decidir estaba que prácticamente menos un 16%, todos los demás tenemos miedo. En el fondo tenemos miedo a vivir también, ¿no? Pero esto es otra historia. Por lo tanto, hay que decidir y planificar. ¿Decidir qué? ¿Cómo y quién lidera? Mirad, nosotros ahora estamos pensando mucho en el líder individual y estamos trabajando en la delegación de funciones a todas las personas. Porque ni la cúpula directiva puede cambiar una organización, ni con los mandos intermedios. O las personas que están en el sitio de trabajo saben lo que tienen que hacer, tienen unos valores y están implicados, o vamos al fracaso. A pesar de 1.500, es igual, iremos al fracaso de aquí 5 años. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar. Hay que ir a trabajar en red. Hipótesis, no estamos en esto, ni mucho menos, pero tenemos que trabajar en red. Y siempre hay que poner frases. Y mira, yo ACES me gustó, ¿no? Coherencia, confianza, compromiso, constancia, convicción. Todo esto con ética y valores. ¿Qué hemos hecho nosotros a nivel Hospital Plató? A nivel formativo. Primero de todo, en el 2008 definimos el tipo de perfil. Y resultó que queríamos gente participativa, capacitadora y orientativa. Esto no implica
que lo otro no sea necesario. Yo digo a veces, hombre, es que la persona o el mando que nunca ha hecho un expediente a nadie, o es muy bueno o es muy malo. Lo que no puede ser es intermedio. Esto lo hicimos en el 2007-2008, después añadimos, y por eso hablo de actitudes, lo que llamamos liderazgo emocional, que ya lo sabéis qué es, por lo tanto, para que no me riñan, lo salto. Pero es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Si las personas no trabajamos esto, no mejoraremos nuestro liderazgo. Y aquí podríamos hablar 1000 ejemplos. Hemos trabajado esto, por lo tanto, hemos hecho estudios con todos los mandos y salen en una especie de medias, pero sobre todo, esto lo que nos permite es que cuando hablamos de competencias, podemos sentarnos a hablar con nuestros mandos teniendo los perfiles de inteligencia emocional. Yo creo que esto es fundamental. Yo diría que es lo más fundamental. A pesar de ello, estamos aplicando también las competencias. Digo, estamos aplicando porque hemos empezado hace 1 año y medio. Me lo salto también. Y lo importante es el plan. Podemos hacer muchas cosas, pero si no nos sentamos y sale un plan, esto no funcionará o no funciona. Hemos hablado del código ético, no voy a pasar por encima porque lo han hablado. Aquí sí que me gustaría, ¿no? A ver, nosotros desde el primer momento definimos que era comunicarnos, porque pensábamos que era de las cosas fundamentales en lo que es la comunicación del liderazgo. Aquí cambiamos, antes he visto otra gráfica, y ponemos a las personas como eje. El liderazgo va por detrás. Tenemos que enfocarlo todo a las personas. Y el comunicarnos es escuchar, en primer lugar. El gran problema español es que no escuchamos. Bueno, en fin, no quiero hacer broma política, pero está evidente que no nos escuchamos. Nadie. Participar, orientar y dialogar. Son las 4 bases para podernos entender. A partir de esto, con transparencia y coherencia. No puedes decir una cosa si no eres coherente. Esto también un compañero mío lo ha dicho antes. Mejoras sociales. Mirad, esto nos dimos cuenta con el FQM muy rápido. Si no implementamos un plan por encima del convenio laboral en el cual el profesional viese que sus resultados sanitarios o de productividad tenían una razón de ser, no íbamos a avanzar. El plan de mejoras sociales tiene muchísimas cosas, desde viajes hasta un apartamento que la gente puede ir los fines de semana y durante la semana, desde repartición de excedentes económicos. Hablo de excedentes porque somos una fundación, no hay accionistas. Por lo tanto, cuando hay excedentes, una parte se reparte en este momento a partes iguales con todos los profesionales. Voluntariado. Yo creo que es muy importante para reconocer los propios profesionales lo que es la sanidad. Mirad, tenemos un proyecto en Senegal nosotros, volvió un jefe de servicio que tenía 50 y pico de años y me dijo, Jordi Jorge, he vuelto a reconocer por qué estudié. Y no es broma. Por lo tanto, el voluntariado es parte de nuestra estrategia. Oye, todo lo que voy a decir ahora son estrategias, ¿eh? Patrocinar. Patrocinar la exclusión social que hay en este país. Grupos de trabajo, fundamental. En los procesos, el 32% de la plantilla trabaja en procesos y el 50% de la plantilla trabaja en comisiones. Durante la crisis se nos ocurrió que teníamos que implicar también a los sindicatos y se creó la Comisión de Asuntos Sociales, la Comisión Asesora de Asuntos Sociales de Dirección General, en el cual están representados todos los sindicatos. Y entonces allí se habla no del incremento de sueldo, sino de los proyectos de Platón. Y yo creo que esto ha sido muy bueno, os lo aconsejo. Otro cambio importante ha sido un tema que, en fin,
Lo siento, si hay alguna persona de recursos humanos, pero claro, no podemos hablar de recursos humanos. No podemos hablar de recursos humanos. Hablemos de lo que queráis, pero no de recursos humanos. No somos un recurso. ¿Vosotros sois un recurso? Entonces, ¿por qué hablamos de recursos humanos? Nosotros dividimos esto, recursos humanos. Hay una parte, que es la parte de nóminas, etcétera, que llevan desde la área económica, y toda la parte de políticas las llevan desde gestión social. O sea, no mezclamos dos conceptos que son difíciles en el día a día. Bueno, esto es lo que todos decimos. ¿Pero lo hacemos? ¿Realmente cambiamos? ¿Aprendemos? Yo creo que no mucho, Yo por lo menos me cuesta. Si tenemos que conseguir la implicación, participación y motivación de los profesionales, es por un motivo, y aquí también se ha dicho, que es la satisfacción del paciente. Nosotros también tenemos unos resultados que en estos últimos años somos el número 1 en Cataluña. Tenemos en este momento, hace un mes, como indicador, 500 y pico agradecimientos y no llegábamos a 90 quejas. Cuando hace 8 años era lo contrario. Teníamos muchísimos más quejas que agradecimientos. Funciona. Tratar a los profesionales como personas funciona. Hacerlos participar en grupos de trabajo funciona. Hacer un plan de mejoras sociales funciona. Y el directivo puede tener mucha ilusión y quiere llegar a la luna, pero necesita una escalera, que es toda la organización. Está bien lo de Goethe. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, Jordi. Yo creo que te ha asustado demasiado porque te faltaban 5 minutos todavía. Porque, si quieres ahora especificar alguno de los temas. No. Muchas gracias. Es que cuando me pongo... Yo igual. Bien, pues afortunadamente tenemos tiempo ahora para el debate, que era uno de los objetivos principales de la sesión. Yo creo que nos habéis hablado de muchas cosas. Por una parte, ir preparando las preguntas, o si alguno ya queréis intervenir, hay micrófonos que os pueden ir pasando, ¿no? Pero mientras repensáis las preguntas, yo creo que habéis hablado de temas muy importantes y, como no puede ser menos, habéis coincidido en varias de las cosas, ¿no? El valor del ejemplo, el liderazgo como una herramienta orientada a los resultados, fundamentalmente. A veces cuando se critica el modelo de la complejidad, los agentes, bueno, pero eso ya mejora, es inherente al modelo que todo esto está para mejorar, especialmente la salud, pero también el resto de los resultados, de la coherencia, de la implicación, de la ética, de la transparencia, la inspiración, el líder como inspirador. Yo creo que nos habéis dejado bastante claro la diferencia entre lo que es un mando y lo que es un líder, ¿no? Un líder es alguien al que la gente le sigue, no que arrastra a las personas, sino a que la gente le sigue, ¿no? Y con la intervención de Jordi, el tema del miedo, yo creo que es un tema muy importante, que se toca muy pocas veces. La violencia, la agresión surge del miedo, el miedo a no cumplir nuestras expectativas, nuestras necesidades, no alcanzar lo que queremos, ver al resto de personas como enemigos. Y se habla muy poquito de la gestión del miedo. Ayer en el taxi, cuando venía, precisamente también oía una encuesta a nivel mundial sobre los líderes y efectivamente sí coincidían en que suspendemos todos. A nivel general se suspende todos, ¿no? Excepto las ONGs, todo el resto de organizaciones en el mundo y de líderes en el mundo ahora mismo se les daba por suspendido. Yo pensaba que eso puede estar en relación al suspenso de cada una de las personas. Es decir, los líderes tenéis que arrastrar a las personas, más que arrastrar, motivarlas, inspirarlas, llevarlas, conducirlas, pero esta relación entre líderes y liderados
la culpa no es de una de las partes, solo de los líderes. Posiblemente también los mismos problemas, miedos, defectos, limitaciones que tienen los líderes los tienen los liderados, ¿no? Y no habéis hablado del concepto de líder como tal, pero al final yo creo que el liderazgo es algo que tenemos que tener todos. Todos debemos ser líderes, por lo menos de nuestra propia vida. Aplicados a las organizaciones, pues habrá mayor o menor nivel de liderazgo, pero el liderazgo no podemos echar la culpa, entiendo yo, solamente a los líderes. Digo, por echar un capote a los que estamos o estáis sufriendo en el día a día este liderazgo, que parece que hay un montón de espectadores diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? No, ahora qué vamos a hacer, como decía Jordi con el comunicándonos, ¿no? Yo quería tocar un aspecto que no habéis tocado entre ninguno, es complicado de hacer. Como os decía, mi historial delictivo con la FQM pues empezó como alumno, víctima y sufridor, luego empecé a disfrutarlo, luego nos fuimos evaluando, sacamos los 500, el premio europeo, y ahora como consultor y ayudar a otras organizaciones a hacerlo. Uno de los temas más complicados que he encontrado es la evaluación del liderazgo. Habéis definido muy bien lo que es el liderazgo, habéis explicado muy bien en qué os ha ayudado el liderazgo a hacer avanzar las organizaciones, a alcanzar los 500 puntos y, sobre todo, especialmente mejorar los resultados de los clientes, el objetivo principal. Pero, ¿cómo evaluáis, haciéndonos el PDCA del modelo, qué herramientas, qué temas habéis hecho para evaluar el liderazgo? Vale. Bueno, a ver, yo no he traído Nosotros participamos en un estudio de High Group, como digo, porque está clarísimo, que es a nivel mundial, en el cual se valoran las organizaciones por encuestas de los profesionales internas y se comparan con las grandes empresas mundiales. Bueno, no lo he traído porque nos faltaba el de este año y quería comparar, porque si no el señor Costa nos iba a reñir si no hacía una comparación. Y entonces, bueno, no lo he traído, pero realmente yo creo que es una línea, la comparación a través de macrogrupos. Esto es una posibilidad, ¿no? Después sí que es verdad que, a ver, los resultados sería a través del clima laboral. En el clima laboral se ve también poco, pero se ve también resultados de liderazgo, ¿no? Sí. Yo creo que los grupos focales, yo estoy de acuerdo contigo, el clima laboral es la manera más, o sea, lo que te da el pulso, ¿no? Nosotros lo hacemos así y desde luego, cuando has dicho una cosa, espacios de escucha, o sea, atreverse a sentarse en un espacio, que venga la gente a decirte cosas, ¿no? Que es lo que te dicen los grupos focales. Si esa dinámica nosotros la recomendamos y es una dinámica que da mucha información en relación con cómo son los líderes, cómo se vive el liderazgo y realmente si vas por un buen camino, ¿no? Y te permite aprender, ¿no? Nosotros lo hacemos así. No podemos compararnos, mira, lo de la encuesta me ha gustado. Pero yo creo que, por ejemplo, espacios de escucha también podrían ser interesantes como una herramienta para medir el liderazgo. En nuestro caso, distinguimos entre lo que es el clima laboral y lo que son los focus groups. Tenemos una empresa externa. Externa tiene que ser siempre alguien externo al hospital para que la gente se sienta con la libertad de poder hablar con absoluta claridad. En esos focus groups lo que se juntan son diferentes categorías que van desde los médicos, auxiliares, celadores, administrativos, etcétera. Se hace una encuesta y en función de eso se ve cuáles son los mandos intermedios a los cuales llega el conocimiento de lo que queremos transmitir y a quiénes no, ¿no? Sí que es cierto, insisto, en que distinguimos el clima laboral porque en ocasiones ese clima laboral tiene poco que ver con lo que podemos hacer los líderes, ¿no? Sino que tiene que ver muchas veces con el contexto, con el entorno en el cual se mueven nuestras organizaciones. A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es el estudio del liderazgo emocional. O sea, vamos a ver, para hacer un seguimiento desde cada dirección, desde la alta dirección o desde donde sea, realmente para poder hablar con los líderes hay que ser objetivo. Tú no puedes hablar con un líder, con una directora de enfermería, con el director de asistencial, es igual, si no tienes una base. Y esta base tiene que ser objetiva y objetivable. Porque si no, nos entramos en lo típicamente castizo y español, que es discutir. Si tú tienes realmente una base, digamos, entre comillas, objetiva, yo creo que se avanza mucho más.
y los planes de mejora individuales de los líderes pueden mejorar más. Muy bien. ¿Alguna pregunta entre el público? ¿Os he dado tiempo a pensar ya? Todos a la vez no, porque es un follón, ¿eh? Sí. Buenos días. A medida que he ido escuchando las ponencias, muy buenas por cierto, me daba la impresión de que asumimos que todos los que gestionan, los gestores, los directores, los mandos intermedios, son líderes. Es decir, no he oído una diferenciación como tal. Entonces, por ejemplo, cuando dicen todos los líderes suspenden cuando son evaluados, ¿a quiénes se refieren? ¿A los que son identificados como líder y entran en esa definición? ¿O a aquellos que ocupan determinados puestos y por lo tanto pues, se asume que tienen que ser los líderes? Entonces me crea un poco de confusión en ese sentido porque en mi opinión, o igual estoy equivocada, no todos los gestores son líderes ni todos los líderes están en puestos de gestión. No sé si me dejo entender. Entonces, es un poco sobre todo por las referencias que han hecho cuando se han hecho evaluaciones o se han hecho encuestas, grupos y valoraciones todas negativas. Gracias. Bueno, a ver, es que claro, es difícil, ¿no?, explicarlo todo. Y, no sé, después habláis vosotros si queréis. Sí, no sé, mira, yo creo que la responsabilidad es de todos. Y esto es lo que he querido decir cuando he dicho de trabajar en red. Y cuando he hablado, es que como corría, pero en el liderazgo individual. El liderazgo individual es lo que nosotros queremos definir como la persona en su lugar de trabajo. Y la persona en su lugar de trabajo tiene que ser líder, entre comillas, de sus tareas, de sus funciones, también de los valores de la organización. A ver, esto no es un tema de culpabilidades. Es que todos lo hacemos mal. Es que, a ver, vamos a ver. A partir de reconocer de que las cosas podrían ser mejores, podemos mejorar. Si creemos que todos somos buenos, no hay posibilidad de mejora. El REDER, que hablaba Costa. Es que, vamos a ver, el REDER es un tema aplicable a nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a ver, es como lo de la corrupción. ¿Pero quién es corrupto? Todos, no los políticos. Pues esto es lo mismo. Los líderes, cuando la gente no los valora bien, pero es que tampoco lo otro está bien. Por lo tanto, a ver, vamos a ver, no es un problema solamente de los líderes, en mi opinión, sino de toda la sociedad. Mira, hay una cosa, en este país gastamos un 5,2% de nuestro PIB en educación. En la media de los países de nuestro entorno están en el 7,8%. Ya está, para mí. Sí, yo coincido con tu planteamiento inicial, es decir, yo creo que muchas veces a los que somos gestores o somos líderes a veces nos da miedo el cambio, y nos da miedo el cambio, nos da miedo el reconocer que nos hemos equivocado. Sobre todo cuando se trata de instituciones tan grandes como son los hospitales y el recurso humano es un elemento fundamental, pero fundamental en el sentido semántico más amplio de la palabra, clave. Existen elementos que son líderes, pero que son incapaces de gestionar y sobre todo de gestionar personas humanas, y luego hay auténticos gestores, gente que gestiona, que trabaja estupendamente bien y es capaz de trabajar y de comunicar, pero que no tienen ese arrastre que puede tener un líder, ¿no? Como hemos comentado antes, en el caso nuestro se realizaban focus group y lo que hicimos fue destacar en dos supervisoras, fue en aquel momento, dos supervisoras de unidades muy grandes, a quienes no estaba llegando el mensaje tal y como se estaba transmitiendo desde la dirección. Era gente muy buena en la gestión, es decir, en la capacidad de organización del trabajo, pero muy mala en la comunicación y a la hora de gestionar los equipos. Lo que hay que hacer en ese momento es hablar con esas personas y recolocarlas donde pueden realizar una buena labor para la consecución de los objetivos, ¿no?, de los resultados. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, es posible que haya una idea de confusión, ¿no?, entre lo que es liderazgo o liderazgo formal o tal. ¿Qué es lo que intentan las organizaciones? No hemos dicho que una palabra que es una palabra importante, que se llama compromiso.
O sea, la gente, las organizaciones tienen una misión, tienen una cosa que hacer, dársela a alguien y tal, y esto es como el barco, la galera, ¿no? Que esto es, primero hay que organizar el trabajo, que hay que organizarlo, ¿vale? Y esto es una manera, y luego hay que estar comprometido. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, las personas deben de estar comprometidas, y ahí está el liderazgo. Cada uno haciendo lo que debe hacer en una organización que tiene una finalidad, que tiene unas reglas de juego, tal. Eso a lo mejor se ha perdido, pero eso también hay un poco que rescatarlo. Y después está, bueno, los que aglutinan intereses, los que llevan grupos, los que hacen que entre todos se camine, y esto es una cadena. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? En lo que planteas del liderazgo individual y esta idea de las redes, ¿no? Primero, y yo creo que con compromisos, como se hacen las cosas. Luego habría un poco que analizar, y estoy de acuerdo contigo, que cuando se responde, los líderes suspenden, ¿de qué se está hablando? ¿No? Porque, bueno, se suspenden muchas cosas, pero a lo mejor es que la pregunta no está bien hecha, ¿no? Entonces, que las organizaciones tienen que tener bien repartido el trabajo, esto es evidente. Que ahora parece que no hay que repartir. No, esto es la primera asignatura. Y luego, además, hay que hacer que las personas participen y tal, pero hay un campo de fútbol. Para jugar al fútbol hay reglas y hay tal. Y esto es importante que también se retome en las organizaciones, porque si no, al final son cosas etéreas y se pierde, hay confusión, ¿no? Sobre todo en la idea del liderazgo. Estoy de acuerdo, gracias. Sí, ¿preguntas? Hola. Sí, a mí me gustaría saber cómo habéis hecho para medir la satisfacción de los pacientes, de los usuarios, porque supongo que será con algo más que la encuesta esta que se suele dejar en una habitación de hotel, que yo llevo toda la vida viajando y solo la he rellenado una vez, y es cuando no estuve a gusto. Gracias. Nosotros utilizamos diferentes tipos de encuestas. En el caso concreto de la Fundación, yo creo que el hecho más objetivo es aquel que realiza la propia Comunidad de Madrid, que es una encuesta absolutamente aleatoria, la más objetiva, pero con independencia de eso siempre hemos trabajado con empresas independientes, que son las que realizan, bien a través de llamadas telefónicas, también de modo aleatorio para cada una de las unidades, y lo que nos interesa realmente son las reclamaciones. El número nosotros de agradecimientos es muy elevado. Lo que sí le puedo decir es que son pocos y lo reconozco los agradecimientos que leo. Eso sí, me preocupo de todas y de cada una de las reclamaciones. El Departamento de Atención al Paciente también realiza una llamada particular y personal cada vez que se produce una reclamación. Inicialmente teníamos una empresa de Oviedo y ahora lo que trabajamos es con un sistema que se denomina NPS, que si quiere yo se lo puedo explicar, que es a través no solamente de llamadas telefónicas, sino también de correos electrónicos, de manera que el cliente, el paciente, es el que puede manifestar su conformidad o disconformidad con el servicio que ha recibido. O sea, no nos conformamos solamente con un único dato, ¿no? Y es más importante la reclamación que el agradecimiento. No sé si la pregunta tiene que ver con de qué estamos hablando, de satisfacción. Claro, la satisfacción depende de la expectativa. Si uno no espera nada, pues está súper satisfecho. Cuando uno espera cosas, y hay que tener cuidado con las encuestas. Yo no sé, supongo que la pregunta irá también por ahí, ¿no? Hay que buscar distintos elementos. Lo más interesante es escuchar. Yo creo que esto, ¿qué quiere el cliente, no? Tener la puerta abierta y no tener miedo a que los pacientes lleguen a tu despacho y te digan cosas, que eso es una manera también de tomar el pulso. Preguntar a los pacientes. A mí los grupos focales en nuestra organización funcionan muy bien, quizás porque es una organización pequeña, nosotros le preguntamos constantemente. Nosotros tenemos además otra cosa que se llama la voz del paciente, hacemos rondas de escucha, ponemos orejas y así también se controla la satisfacción y también te permite crecer. Y por supuesto los sistemas normales, pues las consejerías pues tienen sus encuestas, que son encuestas pues que miden bien la satisfacción. Siempre hay que tener cuidado con el tema de la expectativa, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Claro, si no esperas nada, estás muy contento. Si esperas más, pues también menos. Y esto hay que darle equilibrio, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que cosas como la voz del paciente, por ejemplo, también sería algo que nosotros recomendaríamos y nos permite poner orejas, que las orejas son muy interesantes. Bueno, nosotros también tenemos las encuestas a nivel de todo Cataluña, que son las que hace la Administración, pero que vamos a ver, hay unas 70, 80 o 90 preguntas, ¿eh? No es que unos hoteles que te dice si te cambian la sábana o no. Esto es por una parte. Después tenemos nuestras encuestas, porque realmente pensábamos que era importante. Y, a ver, yo de lo que, como reflexión, lo que has dicho tú, no sé, ¿cómo te llamas tú? Perdona, es que no sabía. Vamos a ver,
Que si es más importante las quejas que los agradecimientos, pues no lo sé, ¿eh? Creando un poco de... calentando la mesa, pues no lo sé. Es que tengo dudas, porque claro, si cogemos a Costa, y cuando hace esto así, claro, es lo mismo. O sea, si tú mejoras las quejas, tienes más agradecimientos. Claro, entonces yo diría que las quejas son importantes y los agradecimientos también, ¿no? Sí o no, porque para completar el tema. Y lo de las encuestas, hombre, yo creo que en este momento el Sistema Nacional español, catalán, el que tú quieras, tiene encuestas, yo diría, razonablemente fiables, que te dan índices, son indicadores que puedes hacer un seguimiento de las cosas. Yo creo que sí. Hace 15 años no, ¿eh? Sí, no, es que ha mejorado esto. Bien, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Buenos días. Hola, Óscar, aquí, a tu izquierda. Es que no sabía dónde mirar con los focos. Buenos días. Quería preguntar una cosa a la mesa, aprovechando tanta experiencia en la gestión del liderazgo en estas tres organizaciones. Bueno, a ti también te contamos. ¿Qué recetas nos podríais dar para mejorar el liderazgo en las organizaciones sanitarias tal y como estamos, para pasar del vaso medio lleno, que es como lo vemos todos ahora mismo, a por lo menos verlo medio lleno en vez de medio vacío? Yo creo que el cambio cultural es importante, ¿no? Estamos pasando, evidentemente, como hemos comentado antes, por un contexto complicado, un contexto que no es fácil, pero yo creo que la información es la clave. Es la clave, es decir, o sea, qué necesitan nuestros profesionales, qué es lo que les hace falta, y dar esa información y tener una comunicación mucho más ágil y mucho más directa con ellos, ¿no? No hay en mi hospital, insisto, somos 3.200 personas y la gerencia atiende en el día todas las necesidades que puedan surgir de cualquiera de los empleados de la casa, igual que las de los pacientes. Yo creo que receta como tal, la comunicación es absolutamente básica, ¿no? Lo que no puede existir es una comunicación impuesta, ¿no? Es decir, o sea, donde no exista una retroalimentación. Bueno, Susana, yo te doy recetas, pero bueno, te voy a dar otra más. Bueno, además de la comunicación, que yo creo que es esencial, bajar al taller, estar en el taller. Los líderes tienen que estar en el taller, eso lo dicen los libros hace tiempo. O sea, hay que estar donde tienes que estar. Si estás allá en un despacho aislado, pues eso no te ayuda, ¿no? Escuchar, desde luego, y trabajar en el taller, ¿no? Que es como dicen los libros, que gente importante lo dice y eso. Yo creo que eso va bien. Yo creo que aplicar el REDER. O sea, creo que es básico. O sea, si queremos mejorar a los líderes, hay que medir dónde estamos. A partir de la medición de dónde estamos, podemos hacer acciones de mejora. Pero si no medimos dónde está el líder, otra cuestión es lo que estaban diciendo ellos, que tienen razón, que son las buenas prácticas o las acciones de mejora que van a implantar. Y esto está muy claro. Pero si realmente hay que trabajar sobre los líderes, hay que medirlo. Si no, se convierte en una especie de batalla campal. Mira, nosotros... El comité directivo cada 4 años cambia. Y yo me hago la reflexión, o yo soy muy malo, que sí, o qué pasa. Y entonces es que yo creo que simplemente es la desregulación del mundo. O sea, las cosas van cambiando poco a poco. Van cambiando. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú estás trabajando con 5, 6, 10 personas. Al cabo de un tiempo, no estás en el mismo sitio. Por lo tanto, no es que el líder, cuando deja de estar, por ejemplo, en el comité directivo, sea malo, ni mucho menos, puede ser buenísimo. Lo que pasa, que es verdad, que se ha alejado de la estrategia organizativa. Entonces, yo creo que medir los liderazgos, básicamente. A partir de aquí se puede trabajar. Si medir, te equivocas de todas maneras, pues imagínate si no lo mides. Yo quisiera comentar algo porque yo creo que ha tocado un tema clave, que es la capacitación o no de los líderes, y ha tocado un tema para mí muy importante, que es efectivamente cuando un gerente es nombrado y es nombrado por 4 años sin saber si realmente tiene esa capacitación o no. Un médico, para ejercer la medicina, tiene que pasar por la universidad. Y luego otro elemento con el que coincido absolutamente con Carmen es el que las organizaciones no se dirigen desde los despachos.
Las organizaciones hay que palparlas, hay que vivirlas en el día a día. Las entradas de los hospitales son la urgencia y atención primaria, como es nuestro caso. Y hay que estar ahí. Hay que estar ahí viendo qué es lo que ocurre en el corazón del hospital. Perdona, pero es que esto es muy interesante. Os voy a poner una acción que hacemos nosotros, siguiendo lo que dice él. Nosotros vamos a los entierros. Es decir, el liderazgo no está solo cuando la persona está, sino cuando deja de estar. Entonces, el comité directivo va a los entierros. Y si estás de vacaciones y estás cerca, digamos, 150 kilómetros, te los chupas. No solamente, evidentemente, del profesional que se muere, no. Es que si se muere un familiar también. Yo pienso que el acompañamiento, hasta el punto máximo, es absolutamente necesario. Muy bien, pues siento tener que cortar ya la sesión en un momento tan interesante, porque cuando empiezan los momentos escabrosos es lo más divertido. Pero continuaremos con una sesión de cotillén, como estamos en una jornada de excelencia, le llamaremos benchmarking en vez de tomar café, en el que podemos seguir intercambiando. Y como resumen, yo creo que es mejorar, que es la orientación de todos nosotros y la obligación, diría yo, que no mejoraremos si no mejoramos cada uno de nosotros, y que para tener organizaciones que funcionen nos basta tener directivos, mandos intermedios, cargos, pero para tener organizaciones excelentes es imprescindible el liderazgo. Muchas gracias a todos.